Es un honor para mí presentar al que fue mi profesor de escatología y mariología años atrás en el estudio teológico agustiniano, el padre Blas Sierra de la Calle, al que muchos o la mayoría de vosotros me conocéis. El padre Blas es religioso agustino, nacido en Riaño, León, en 1948. Estudió filosofía en Valladolid y Roma, teología y bellas artes en Roma, licenciándose en dogmática en la Universidad Gregoriana. Pertenece a la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas. Profesor de teología en Roma de 1976 a 1998 y en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid desde 1974. Es director del Museo Oriental de Valladolid desde 1980 y autor del texto y fotos de su página web www.museooriental.es. Desde 1978 estudia el arte y la etnología de China, Japón y Filipinas. Comisario de más de una treintena de exposiciones itinerantes de arte oriental, presentadas en más de 200 lugares. Ha publicado además más de 300 artículos y 40 libros de arte y etnología de China, Japón y Filipinas y temas misionales. Dirige las revistas Diáspora y Misiones Agustinianas. Ha pronunciado varias conferencias en congresos nacionales e internacionales. La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla le nombró académico correspondiente en Valladolid y el emperador de Japón le concedió la Orden del Sol Naciente con rayos de oro y plata. El título de su conferencia es El Museo Oriental de los Agustinos de Valladolid, punto de encuentro con el Extremo Oriente. Termino diciendo que a nadie se nos escapa la importancia, y esto dicho a esta hora de la siesta, donde nos puede venir un poco el sueño, a nadie se nos escapa la importancia del área del arte, de la experiencia estética, de la sensibilidad relacionada con estos temas. Vivimos en un siglo XXI donde todos son conscientes de esto y nadie quiere renunciar a poner su marca en la experiencia estética. Esa figura moderna del museo, para algunos aplaudida y para otros cuestionada, es uno de los logros consolidados a lo largo del siglo XX. Seguramente los agustinos tenemos una visión muy particular sobre estos temas. Nos tiene ganados para su conferencia. Gracias, Jesús, por tus palabras. Quiero agradecer al Padre Enrique, su familia, la invitación a participar en estas jornadas. Me lo puso realmente fácil. Dice, Blas, quiero que participes en las jornadas. Y le pregunté, ¿de qué quieres que hable? Y me dijo, habla de lo que quieres. Entonces, pues, ante esto, digo, pues voy a hablar de lo que sé un poco. Y de lo que sé un poco es de esto. Un poco de arte chino, japonés y filipino, a lo cual llevo dedicado, pues, desde el año 1978. He escogido como título el Museo Oriental de Valladolid como punto de encuentro con el Extremo Oriente. Y lo que les voy a decir pues, es precisamente eso. El Museo Oriental de Valladolid es un punto de encuentro privilegiado con la otra mitad del mundo. O sea, nosotros pecamos, corremos el riesgo de pecar de etnocentrismo.
Y el museo está en otra onda. Quiere ser un lugar que abra la mente, que abra las fronteras, que abra los corazones a otro mundo, otra cultura, otra religión, otra filosofía, no en confrontación, sino en diálogo. Y esa idea es una idea que quiero desarrollar, como ahí tenéis ya en el texto escrito, pues cómo el Museo Oriental es punto de encuentro. Pues a través de 4 actividades, se podrían añadir más. Fundamentalmente, el Museo Oriental es punto de encuentro entre Oriente y Occidente, o punto de encuentro con el mundo y la cultura del Extremo Oriente, primero a través de su exposición permanente, a través de la exposición permanente. En segundo lugar, el Museo Oriental es punto de encuentro a través de las exposiciones itinerantes. En tercer lugar, el Museo Oriental es punto de encuentro a través de sus publicaciones. Y en cuarto lugar, el Museo Oriental es punto de encuentro a través de su página web. Prácticamente esta es la síntesis de lo que les voy a decir. El texto lo tienen escrito y por lo tanto yo no voy a leer absolutamente nada. Simplemente voy a irles pasando una serie de imágenes intentando desarrollar estas 4 ideas. Como ven, el Museo Oriental se encuentra en el Real Colegio Seminario de los Padres Agustinos de Valladolid, que es, sin duda alguna, y creo que en esto estarán todos de acuerdo, una de las instituciones, si no la institución propiedad nuestra, más importante de los agustinos en España, desde el punto de vista cultural. Los que no es propiedad nuestra, es propiedad del Estado, aunque desarrolla unas actividades culturales importantes, pero no es propiedad de la orden. Es sede de un seminario, de una parroquia, de una facultad de teología, de una biblioteca, de un archivo, todas ellas instituciones culturales importantes. Y el museo es una de ellas, una de esas actividades culturales que se desarrollan allí y que es fruto de nuestra larga historia misionera en el Extremo Oriente. Porque desde ahí, desde ese edificio, han pasado hacia el Extremo Oriente más de 2.000 agustinos. Gran parte mueren allá, otros vuelven, y al volver precisamente vuelven y traen obras precisamente para eso, para ser punto de encuentro con el Extremo Oriente. Como les decía, nuestro riesgo es vivir en el etnocentrismo, que no es un pecado occidental, es un pecado también oriental. Los romanos hablaban de los pueblos que vivían al norte de ellos como los bárbaros del norte. Los chinos no nos van al azar. Ese carácter que ven ahí, China, que en chino se dice Chunguo, significa país del centro, país del medio. Ellos se consideraban el centro del mundo, el centro del universo. Y a los extranjeros que venían allí les llamaban, pues, diablos rojos, Fankue, diablos rojos. Los japoneses no eran algo menos, Nippon, país del sol naciente. Allí nace la cultura, allí nace el sol, allí nace la civilización, país del sol naciente. Y los extranjeros españoles y portugueses que llegaron a sus costas eran llamados Namba, que significa bárbaros del sol. Como veis, el etnocentrismo es un pecado antiguo y de todas las culturas. Y la distancia entre Oriente y Occidente ha sido abismal durante muchísimos siglos. Marco Polo será uno de los primeros que trata de desvelar ese Extremo Oriente desconocido para todo el Occidente, a través de su famoso libro Il Milione, o libro de las maravillas, por aquello que él contaba. Él será aquel que nos habla de esos países de Cathay, China, Zipango, Japón. Hacia esos países trata de ir el almirante Colón, tratando de buscar precisamente esos países, Cathay y Zipango. Cuando Colón se pone en camino con sus carabelas, trata de llegar precisamente a eso. Llevaba cartas de los reyes católicos para el Gran Khan que según él pues gobernaba Cathay, China. Y buscaba la quimera del oro, buscaba oro, pero no el oro de América. Colón buscaba el oro de Zipango, porque Zipango era la isla del oro, donde había oro según Marco Polo. Hacia esas culturas, pues, se dirigen también los rumbos de Andrés de Urdaneta, que es el que abre
el Oriente hacia España. Colón deseaba llegar a Oriente, no llegó. Será precisamente Urdaneta el que hace posible que los españoles lleguen a Oriente, llegando primero a Filipinas en 1565 y 10 años más tarde el padre Rada y el padre Jerónimo Marín, pues llegando a China. Gracias a Urdaneta, España se le abre las culturas de Oriente. Fruto de esa presencia en Oriente, como les decía, es el Museo Oriental, que será inaugurado, la instalación actual fue inaugurada por Sus Majestades los Reyes de España, como ven ahí, el 12 de octubre de 1980, Día de la Hispanidad. Pero el museo no nacía entonces, el museo tiene una larga historia. Las primeras obras que trajeron los misioneros, pues las trajeron ya desde un principio. La primera obra que llega a Valladolid llega en el año 1760 y es precisamente la imagen del Santo Niño de Cebú, patrono de Filipinas, que es una reproducción del niño llevado a Filipinas por Magallanes. El museo formalmente comienza a existir en 1874 y esta foto que ustedes ven ahí es ya cómo era el museo en el año 1912, hace más de 100 años. El museo es fruto de la inquietud artística, cultural, evangelizadora, etnográfica de multitud de misioneros, entre los cuales cabría destacar algunos. Y tenéis el padre Juan Tondo en el museo, él contribuyó mucho a sus fondos. Otro que contribuyó es el padre Benigno Fernández, con más de 300 obras. Él no solamente trajo las obras etnográficas de Filipinas, sino que incluso pintó todo un álbum con imágenes de personajes de la cordillera de Luzón y después parte de los objetos que él trajo, él los dibujó, el padre Benigno Fernández. Este será el padre Manuel Díez González, comisario de los agustinos en España, y al cual debemos precisamente que hoy estemos en el Escorial. Él fue quien, en contacto con la corona, hizo posible nuestra presencia en el Escorial. Y él fue promotor de múltiples iniciativas culturales, entre ellas también promotor de los estudios en Valladolid y muchas cosas más. También aportó obras importantes al museo. Padre Agustín Zapatero también fue misionero en Filipinas y a su vuelta a Valladolid también contribuyó. Entre los últimos está este padre Nicanor Lana, que algunos de vosotros habréis conocido. Él ha aportado al museo, personalmente compró algunas obras, pero sobre todo me financió multitud de obras. Yo diría que más de 1000 obras he podido yo adquirir gracias a los fondos que me proporcionó el padre Nicanor Lana. Padre Pedro Peláez, misionero en China, que coleccionó más de 6000 monedas chinas, de las cuales algunas se exponen en el museo. Padre Gaudencio Castrillo, provincial 2 veces, misionero en China, en Shanghái, provincial en Filipinas, asesinado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Él envió una importante colección de Shanghái, que participó en la Exposición Vaticana de 1925. Como lo harían también el padre Abedillo, que también envió obras a la Exposición Vaticana del 25, o el padre Pedro Cerezal, que también enviaron obras a la Exposición Vaticana del 25. De estas obras enviadas al Vaticano, una parte se quedó el Papa con ellas. De hecho, si hoy visitáis los museos etnológicos, el Museo Vaticano, hay una sección que se llama Museo Misionario Etnológico, allí hay muchas obras que fueron traídas por los agustinos. Aparte de las obras traídas por los religiosos, el museo, yo siempre digo, el museo es un imán. El museo es un imán. Por sí mismo, por el hecho de existir, por el hecho de estar ahí, atrae y hay gente que generosamente nos ha ido donando cosas. Este matrimonio, el doctor Chen y su esposa, han donado al museo, son 2 médicos chinos, actualmente siguen viviendo en Hong Kong, han donado al museo más de 300 obras. Don Luis María de Maldi, un abogado aquí de Madrid, donó al museo más de 100 marfiles. El matrimonio de Tita y Andrew de Verardi, que vivieron en China, en Japón, en Taiwán y murieron aquí en Madrid, pues ellos donaron unas 80 obras y en su testamento dejaron un legado en dinero, en libras esterlinas, que yo he gastado comprando obras de Japón. El padre Fernando García Gutiérrez, profesor de la Universidad Sofía de Tokio y después profesor de la Universidad de Sevilla, ha sido muy generoso con el museo y ha donado un centenar de obras. Yo ahora precisamente estoy escribiendo el catálogo de la donación del padre Fernando García Gutiérrez, este jesuita, al Museo Oriental. Y este matrimonio, el matrimonio Ibáñez Urbón, matrimonio español que pasó toda su vida en Suiza, que ha donado al museo 160 porcelanas chinas.
Este es el origen material del museo. A la entrada del museo, lo primero que vemos es que el Museo Oriental es un punto de encuentro, en primer lugar, con San Agustín. O sea, nosotros queremos y intentamos que el que viene al museo pues no solamente conozca el museo, sino que conozca quiénes somos. Entonces, lo primero que hay, según se entra a la casa, es esta pintura de San Agustín de 1770 de Canedo y un texto didáctico al lado que habla de San Agustín. ¿Quién fue San Agustín? Y pues ahí hay varios generales de la orden, el padre Cámara y otros. Entonces, San Agustín. Entonces queremos que conozcan a San Agustín. Y después hay toda una serie de pinturas sobre la vida de San Agustín. Entonces queremos que conozcan a San Agustín. Aparte de San Agustín, queremos que las personas conozcan también la orden agustiniana. La orden agustiniana extendida por todo el mundo, cuyo logro, motivo fundamental es el amor de Dios. Amor de Dios, el amor del hombre, el primum porte quod que tenemos en la regla. Y ahí se destacan algunas de las figuras emblemáticas más importantes. Entre los teólogos Lorenzo Berti, entre los científicos el padre Mendel, entre los santos Santa Rita, Santo Tomás de Villanueva, etc. Conozcan nuestra historia, nuestra orden, nuestros personajes más destacados. Se destaca especialmente toda la presencia de la provincia de Filipinas en distintos países. En Sudamérica, en Centroamérica, pero fundamentalmente en el Extremo Oriente. En primer lugar, Filipinas. Tenemos una figura de Urdaneta. Entonces, la presencia en Filipinas donde los agustinos construyeron iglesias, universidades, obras científicas y misionales. Esta es una pintura que está en la escalera de la entrada del museo, hecha por un pintor filipino que representa la llegada de Urdaneta y Legazpi a Filipinas en el año 1565. Es una importante obra histórica, recuerdo un momento histórico, pero es una importante obra de arte de uno de los mejores pintores filipinos, Telesforo, Zucca y Alaya, que era de Panay. De hecho, después de estudiar aquí en la Escuela de San Fernando, volvió a su país y fue profesor de arte allí. En Filipinas los misioneros, pues, como decía antes, pues, fueron de todo, no solamente predicaban el Evangelio, sino que escribieron libros, gramáticas, construyeron iglesias. Aquí lo vemos entre misioneros, entre los pueblos de la cordillera del norte de Luzón. Esta es una ilustración aparecida en la Ilustración española y americana, en la que vemos ahí a los agustinos predicando a los pueblos trindianes en la provincia de Abra, en presencia del entonces gobernador general de Filipinas, Primo de Rivera. ¿Cómo iban los agustinos a Filipinas? Los agustinos fueron a Filipinas por varios caminos. Desde 1565 hasta 1825 fueron a través del galeón de Manila, el galeón de Acapulco, que fue el primer y principal medio de transporte y de intercambio cultural y religioso entre España y Filipinas a través de México. Como decía, construyeron más de 200 iglesias y conventos. Este es uno de los primeros, el convento de Guadalupe. Esta es la iglesia de Paoa. Otra de las vías por las cuales iban era la vía del Cabo de Buena Esperanza. Si en el primer lugar iban por los galeones, a través del Cabo de Buena Esperanza, iban a través de las fragatas. Y después, una vez que se abrió el canal de Suez, iban a través de los correos vapor. De más de un año que duraba el viaje en el galeón de Acapulco, pasó el viaje a ser un viaje de un mes. De las figuras científicas importantes de Filipinas está el padre Blanco, autor de la famosa Flora, que después veremos. En China, donde estamos del año 1000, llegaron en 1565 en ese viaje hecho por el padre Martín de Herrada, Navarro, y el padre Jerónimo Marín, mexicano, acompañados de otros soldados españoles y algunos filipinos. Ese fue nuestro primer intento de evangelización de China, el año 1565. Seguiría después un segundo intento de evangelización, que fue a través de la obra del padre Alonso de Benavente, que junto con otros padres, pues a mediados del siglo XVII, intentaron la evangelización de las provincias del sur, Guangdong y Guangxi, en el sur de China. Y el tercer intento de evangelización lo inició el padre Raimundo Lozano, a finales del siglo XIX. Él fue quien hizo el viaje exploratorio y tras él seguirían otros misioneros más, como el padre Elías Suárez. Ahí tenéis otro conjunto de ellos. Esta es una de nuestras cristiandades en Hunan. Cuando ellos se marcharon de Hunan, expulsados por Mao Zedong, las misiones de los agustinos tenían más de 30.000 cristianos. En Japón, donde
llegamos por primera vez en 1584. Nuestra historia, como la de todas las obras religiosas, fue una historia trágica, hecha de mártires. Aquí el padre Enríquez también nos hablaba del silencio de Endo Susaku y de la historia del cristianismo en Japón. Bueno, pues es una historia martirial. Aquí vemos Kintsuba, el agustino Kintsuba, martirizado, como fueron todos estos otros agustinos, una historia martirial. Bien, el Museo Oriental, ahí tenéis el plano general del convento, y el museo en la parte izquierda. El Museo Oriental, la exposición permanente, que es a la que paso ahora, pues tiene dos lecturas. Según se entra a la sala, la parte izquierda es la parte didáctica y la parte derecha es la parte artística. Entonces, el Museo Oriental es, en primer lugar, punto de encuentro con la cultura china, la cultura filipina, la cultura japonesa. Entendido por cultura, pues hablamos de arte, música, religión, mil cosas. En fin, todo esto sería muy largo. Cualquier visita que se hace en los grupos al museo, pues tardamos 1 hora y cuarto. Explicar en 45 minutos un museo es algo realmente titánico. De todos modos, estos son algunos de los paneles culturales que voy a pasar así rápidamente. Se habla, por ejemplo, pues de norte, sur, este y oeste, de las culturas en Filipinas. Este habla del gobierno en Filipinas, de la ciudad prohibida. Este habla pues de los pioneros en China, los antecesores de Marco Polo, que fueron franciscanos, después el padre Rada, después los jesuitas. Aquí se habla pues cómo se gobernaba Filipinas, el emperador, los mandarines. Esto habla pues de la alimentación, de la agricultura y la pesca. Aquí se habla del teatro, los juegos. Se habla de los inventos chinos. La cultura china fue una cultura que precedió a Europa en multitud de inventos. Pues aquí el símbolo del yin y el yang, los 8 trigramas, la geomancia, la adivinación, la ruta de la seda, el comercio, la caligrafía, los instrumentos caligráficos, la niñez, el mundo de la mujer, los pies vendados de las mujeres, el mundo del ejército, el mundo del juicio, las torturas chinas, pues en Filipinas, que toma el nombre del rey Felipe II, país de 7.000 islas, la cronología de Filipinas, los viajes que hemos dicho de primero Magallanes, después Urdaneta, después otros muchos, la historia del galeón, qué era el galeón, qué llevaba el galeón, qué traía el galeón, todo eso se estudia allí. La presencia española en Filipinas termina en 1898 y estos son algunos recuerdos de los últimos de Filipinas, banderas, armas y otros objetos relacionados con los últimos de Filipinas. Antes de llegar a los españoles de Filipinas se encontraron que ya habían llegado ya los musulmanes, el Islam en Filipinas, que llegó desde Malasia, el mundo de la vivienda en Filipinas, el mundo de la agricultura, el mundo rural. Filipinas son alrededor de 7.000 islas, para ir de una isla a otra se utilizan distintos tipos de embarcaciones, la vestimenta de los hombres de Luzón, la evangelización de las cordilleras de Luzón, el matrimonio, la agricultura en terrazas. En Japón pues vemos también pues, cómo se gobernaba Japón. Ahí vemos el mundo del emperador y de los shogunes, los dignatarios de Japón. Ahí se habla de la naturaleza y de las ciudades. Ahí se habla de la infancia, un panel, y de la mujer. Ahí de las construcciones de los castillos, del aseo. Ese otro pues habla de las clases sociales y del comercio, del deporte y de los festivales, del teatro y de las geishas. Ya pasamos al arte. Arte chino. El museo tiene 3 secciones, tiene 8 salas dedicadas a China, 4 dedicadas a Filipinas y 4 dedicadas a Japón. Es la colección más importante de arte del Extremo Oriente que hay en España. Por lo que se refiere a Filipinas, es la colección más importante de arte filipino que hay en toda Europa. Del arte chino se exponen unas 600 obras, cuya cronología va desde 500 años antes de Cristo hasta el siglo XX. La primera sala está dedicada a los bronces, es donde están las piezas más antiguas. En primer lugar, la tradición está dedicada al mundo del confucianismo. Y tenemos el maestro Confucio y el culto a los antepasados. En relación con ellos, algunos de los bronces más antiguos. Pues Buda, este Buda con la svástica en el pecho, símbolo del corazón de Buda, símbolo de la misericordia de Buda. Entonces, Buda y el budismo. Dentro del budismo, los discípulos de Buda, los lohanas,
que son estos de la cabeza rapada. Y vemos una vitrina dedicada a estos personajes. Aparte del Buda y los Lohans están los Bodhisattvas, que son personajes altruistas que renuncian al máximo estado de perfección para dedicarse a difundir el budismo. Entre ellos destaca Kana, o como los chinos llaman Wanyin o Kuan-Yin, o como los indios llaman Avalokitesvara. Este es Avalokitesvara. Y hay otros bodhisattvas. Tenemos Lao Tse y el taoísmo. Esta es la vitrina dedicada al taoísmo, fundado por Lao Tse, con otra serie de personajes, los inmortales, el dios del norte, el yin y el yang, etc. Pues los esmaltes, el esmalte, y ahí explicamos la técnica del esmaltado, que es la técnica cloisonné. Y algunos de estos esmaltes, unos serán floreros y otros son quemaperfumes. Y en esta misma sala pues, se exponen objetos de plata, abanicos hechos en filigranas de plata con decoración esmaltada. Ese barco fue traído por un misionero en el siglo XIX. Es increíble que uno haya venido de China con eso en su maleta. Porcelanas, hay expuestas en Museo tiene unas 450 porcelanas, expone un centenar, desde 200 años antes de Cristo hasta el siglo XIX. Entonces, estas son las porcelanas de la dinastía Han, 202 años antes de Cristo. Estas de la dinastía Han, siglo VII al siglo IX, dinastía Song, dinastía Yuan, es la época en que Marco Polo va a China. Estas son de la dinastía Ming, del siglo XIV al siglo XVII, los famosos azules y blancos, que son las primeras porcelanas que atrajeron la atracción de los europeos. Estas son porcelanas ya de la familia blanca, los monócromos turquesa, los blancos de China, los imarichinos, y los de familia verde, familia negra. Entre los de familia verde destaca este, que es uno de los jueces del infierno, o este plato de dragones. El dragón con 5 garras es símbolo del emperador. Y esto de la familia rosa destacan estas 3 piedras que son Fu, Shou, Lu, el dios de la familia, el dios de la longevidad y el dios del poder. Últimamente, gracias a la generosidad del Consejo Provincial, pues pude adquirir estas obras de porcelanas chinas con motivos cristianos, que son porcelanas muy raras, de las cuales existen en muy pocos museos. Son porcelanas chinas con motivos cristianos. O sea, el cristianismo ha sido siempre una religión que ha fecundado el arte. Y aquí tenemos el bautismo de Cristo, la crucifixión, la Virgen con el niño, y en estos platos pues tenemos la resurrección, el Calvario y el nacimiento de Cristo. Estos son tabaqueras en distintos materiales, sobre todo llaman la atención estas tabaqueras pintadas por dentro. Es una obra de la proverbial paciencia china, estas con los discípulos de Buda. Las lacas, para hacer estas piedras pues había que dar de 100 a 200 capas de laca. Estas, ¿cómo se dedicaba una imagen? En ese hueco de atrás había que introducir un insecto, una mosca, una mariposa, para dar vida a la imagen. Es lo que llamaban una ceremonia de apertura de los ojos. Destaca la diosa Marichi, protectora de los viajeros, con 4 caras, 8 brazos, montada sobre un carro, llevado por 7 cerditos. Y son cajas, bandejas, hechos en lacas talladas, de las cuales para hacer esto hay que darle, como os decía, de 100 a 200 capas. Y esos relieves de esos niños jugando a la pelota, aquí estamos junto al Bernabéu. ¿Quién inventó el fútbol? Pues no Florentino, el fútbol lo inventaron los chinos. Ahí tenéis los chinos jugando al balón. Y eso. Marfiles, estas son obras de marfil, las bolas concéntricas, 12, 14 bolas concéntricas, obras de paciencia china, como es este barco, este juego de ajedrez que perteneció a don Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española, o estos abanicos, cada una de las varillas está tallada con tal habilidad que parecen finísimos hilos de seda. Entonces, la donación que hizo el abogado Luis María de Maldi al museo, son marfiles de hace 80 años, aunque son modernos, pero son importantes. Sobre todo esto, esta es una obra, ese que os presentaba antes, esta es la diosa Wanyin, de nuevo, mobiliaria. Hacían tallas en madera, tallas, este Shou Lao, el dios de la larga vida, tallas en piedra, una de las pagodas de la ciudad de Guangzhou o Guangzhou, y tallas en jade, con personajes del taoísmo o personajes del budismo. Estos son los 8 inmortales que, según la antigua leyenda, comieron un melocotón mágico y obtuvieron el don de la inmortalidad. Y esto habla de una obra literaria china, Sun Wukong, las aventuras del rey mono. Entonces ahí vemos los protagonistas de esta novela, que son un mono, un cerdo, un monje y un mandarín, que recorrieron 1001 aventuras en un hipotético viaje a Occidente.
Este Shou Lao, el dios de la longevidad, que es un motivo muy recurrente en el arte chino, con el melocotón en la mano. Los melocotones, que según las leyendas, producían cada 1500 años, ya que eso de dueño de conseguir la inmortalidad era una quimera, incluso para los chinos, que hablan tanto de ella. Tallas en madreperla. Estos son madreperlas, es una talla en madreperla, y en madreperla pues hacen estos preciosos abanicos que veis aquí. Entre el mobiliario, pues es mobiliario típico chino, muy ligero de líneas, y sin embargo estos ya son mobiliarios que hacían para Occidente. Es un biombo precioso dedicado a los 8 inmortales del siglo XVII, de la época del emperador Kangxi. Este es otro biombo, y este es un mueble decorado con escenas de la vida de una obra literaria del pabellón rosa. Este es un mueble hecho para los occidentales y fue traído por el padre, por los agustinos, para esa exposición vaticana del año 1925, y de ahí pasó a Valladolid. La numismática, el museo tiene una colección de más de 6.000 monedas chinas, desde 500 años antes de Cristo hasta el último emperador. Las primeras monedas tenían forma de azada, como veis allí, otras tenían forma de cuchillo. Después, durante 2000 años, se hicieron monedas de forma redonda con un orificio en el centro, que son un microcosmos: el círculo, símbolo del cielo; el cuadrado, símbolo de la tierra. Durante un tiempo son monedas amuleto que se utilizaban para protegerse de los malos espíritus, como esa espada también amuleto. Durante cierto tiempo en Filipinas se utilizó también dinero español, los famosos reales de A8 acuñados en México. Esos reales de A8 que se exponen ahí, además de poner Carlos III y Carlos IV, pues llevan marcas, cuños chinos, porque eran dinero corriente utilizado en China. De las sedas, China es el país de la seda, y entre las sedas pues se exponen en una sala hermosos bordados, los famosos trajes de mandarines. La palabra mandarín viene del verbo mandar, y estos trajes de mandarín están decorados con dragones. Y el dragón es símbolo del poder imperial, pues de nuevo las tres felicidades chinas, Fu, Shou, Lu, y estos decorados en rojo los colocaban delante de las casas los días de fiesta. El color rojo es para los chinos color de la alegría, color de la fiesta. El padre Abraham Martínez, misionero en Hunan, que construyó un colegio, construyó un orfanato para niños huérfanos, y los cristianos de Lichou le regalaron este retrato, que no es una foto, que no es un grabado, que es un bordado. Está bordado a mano. Todo el vestido, la barba, la cara, los ojos, el sombrero está bordado a mano, como lo está también esta presentación de San Agustín, inspirada en el diseño de Fray Cuñado, uno de los agustinos del Escorial. El pintor, arquitecto, en el Escorial existe esta escultura, allá en el Alfonso XIII, pues inspirado en esa escultura, los bordadores chinos hicieron este bordado. La caligrafía es para los chinos el arte supremo. Dentro de las caligrafías del museo, pues la caligrafía más importante es la que veis ahí al fondo, una caligrafía del emperador Yongchen, escrita en el año 1707, y ella habla de fidelidad y lealtad generación tras generación. Otra caligrafía del emperador Kangxi, son caligrafías de un gran valor histórico, artístico y hoy día también económico. Y para nosotros es importante esta caligrafía, en la cual es un regalo de un misionero agustino, en el cual le deseaban que viviese 100 largas vidas. Entonces hayan escrito 100 veces la misma cosa: larga vida, larga vida, larga vida, larga vida, de 100 modos distintos. Lo interesante es que el artista ha unido la forma de cruz, cruz, muerte, patíbulo, dolor, a la idea de larga vida. Nosotros decimos cruz, paso a la resurrección, ellos cruz, Shou, larga vida. La pintura es, junto con la caligrafía, el arte supremo. Ahí vemos un pintor en acción. Esta es una de las pinturas que se exponen en el museo, escuchando música en el bosque de bambúes, los barqueros, el Li Tioquai, uno de los 8 inmortales. Esta es la pintura que abre nuestra página web. Si abrís nuestra página web, pues la primera pintura que aparece es esta, que esto es la vida. ¿Qué es la vida? Una lucha contra obstáculos, una lucha contra corriente. Esta carpa, remontando a las cascadas de Luzmen, se convierte en dragón. Es la metamorfosis, la transformación, a base de lucha, de esfuerzo, nada gratuito. Esta es una de las obras más preciosas del museo, que es toda una historia zen, la historia del niño y el bueno. Solo sobre esto se podría hacer una conferencia solo sobre eso. Pinturas budistas, pinturas taoístas, pinturas del infierno,
no solo el infierno de Dante y torturas, también en este infierno hay castigos y torturas, y también la fe en la reencarnación. En ese espejo aparece un toro, quiere decir que tras tu muerte serás lo que aparece en el espejo. En este espejo aparece un toro, quiere decir que te convertirás en toro. Si en el espejo aparece un ratón, te convertirás en ratón. Si aparece una lechuga, te convertirás en una lechuga. Pinturas para la exportación. Pinturas de la exportación, estas las hacían para los fancue, para los pieles rojas del sur. Ahí tenemos un calígrafo en acción, pinturas de pájaros y flores, pinturas de mariposas. Y después el museo en estos últimos años ha intentado también ir adquiriendo obras. Esto forma parte de una colección de cantidad de pósters, más de 200 que yo he ido comprando en Roma, Londres, Pekín. Son pósters de la Revolución de Mao. Y con ellos ya hemos hecho una exposición itinerante. Y entonces, además de eso, pues en estos años hemos comprado pinturas del Año Nuevo y se han comprado, cuando estuve en China invitado por el gobierno chino, pues compré en Xi'an estas pinturas de los pintores campesinos, con las cuales, si Dios me da salud en un futuro, haré una exposición, o el que venga detrás de mí. Filipinas, el archipiélago de 7.000 islas, donde han gastado la vida más de 3.000 agustinos. Pues ahí tenemos el arte etnológico filipino. Estos son la cerámica filipina, las obras más antiguas pues son esas cerámicas. Después ahí se habla también del comercio con China, ya a partir del siglo VIII pues había comercio con China. El culto a los santos, los espíritus de los antepasados, y después los distintos tipos de armas, de vestimenta, el tabaco, los adornos, para la defensa, pues distintos tipos de escudos de los pueblos de la cordillera del norte de Luzón, o distintos tipos de lanzas. Pues el mundo del sur, de Mindanao, que hay una parte que es de religión islámica o musulmana. Entonces aquí vemos que ellos se especializaron en la fabricación de armas y en la fundición de metales. La fundición de metales hacían utensilios para la casa, gons, instrumentos musicales, y cajas para el bullo, que es una sustancia que ellos mascan, es un estimulante. Pues el mundo hispano. España estuvo en Filipinas 333 años, entonces aquí se expone el influjo en los bordados. Estos son bordados hechos por encargo, todos estos bordados, de los cuales hay también una colección en la vid, pues son bordados que llevan el emblema agustiniano del corazón y el águila. Y pues los agustinos fueron maestros de arquitectura. Ahí está la iglesia de San Agustín, la iglesia de Miagao. 4 de las iglesias construidas por los agustinos de Filipinas han sido declaradas Patrimonios de la Humanidad. Y la Basílica de Cebú, donde se conserva la imagen del Santo Niño de Cebú. Influencia de la arquitectura, pasamos a la escultura civil, escultura religiosa. Y ahí al centro ves la imagen del Santo Niño, de la cual os hablaba antes, que era obra de arte que se trae a Valladolid en el año 1760. Y otros son santos cristianos imitando a los modelos españoles. San Roque, San Isidro, San Juan Bautista, San Antonio, etc. Los agustinos influyeron en la pintura. Este fue obispo de Cebú, el padre Marayón, y está pintado por uno de los mejores pintores filipinos, Juan Arceo, uno de los grandes pintores filipinos. Otro gran pintor filipino es Resurrección Hidalgo. Esa pintura de Resurrección Hidalgo de la izquierda es otra de las pinturas importantes del museo. Está hecha por otro pintor filipino. En la escalera de ahí tenemos 12 pinturas de obispos e ilustres agustinos de Filipinas. Este fue el primer obispo de Cebú, el padre Agurto, que era mexicano. Ese conjunto de pinturas que hay en la escalera es el mejor conjunto de pintura de retrato filipina que exista. Padre Juan Tombo, como os dije, uno de los que influyó en la formación de las colecciones del museo, él fue misionero en Pampanga, y los cristianos de Pampanga le regalaron esta pintura con su nombre. Y ves, es una pintura de letras y figuras. Con figuras escribieron su nombre, Fray Juan Tombo. Es una importante obra de arte. La flora de Filipinas, hecha por el padre Blanco, el padre Mercado y el padre Llanos. Una importante obra de arte y de ciencia. Las litografías fueron hechas por artistas, los diseños fueron hechos por artistas filipinos y españoles, y las litografías en color fueron hechas en la imprenta Verdaguer de Barcelona. Libros con grabados de libros religiosos con grabados.
un misal escrito a mano y la PEPA, la Constitución Española, toda ella escrita también a mano. La colección de marfiles, de 50 piezas de marfil, es la colección más importante de marfiles filipinos existente en Europa. Son imágenes de vírgenes, como veis aquí, Inmaculada la Virgen con el Niño, de santos, San José, San Francisco, Santa Rosa de Lima, y Cristos del siglo XVII, Cristos del siglo XVIII, Cristos del siglo XIX, e imágenes de vestir, Santo Niño, la Sagrada Familia. Esta es una de las piedras destacadas, la Virgen con el Niño, o esta Sagrada Familia, que fue donación del padre Nicanor Lana, o esta otra Sagrada Familia, que es una preciosidad, o el Santo Niño, también traído, que antes presidía el altar mayor de la parroquia, y del altar mayor de la parroquia pasó después al museo y hemos colocado. Esta es una obra de la cual seguramente no existe ninguna otra en España de estas características, ni de prácticamente 1 metro de largo, ese Cristo, y solo el marfil pesa 12 kilos. Es un Cristo del siglo XVII. Japón, Nippon, país del sol naciente. Nippon, vemos esta sala dedicada a santos budistas, imágenes budistas, esculturas de máscaras de teatro, esculturas en bronce. Entre las esculturas en bronce pues hay santos budistas, espejos, esculturas, como veis ahí, pues un barquero, shoki, la parte de arriba son santos taoístas, los de abajo son santos budistas, esmaltes. Los japoneses perfeccionaron la técnica de esmalte de los chinos. Estos son algunos de los esmaltes, en los cuales se ve esa perfección de... Después las armaduras y armas, las katanas, lanzas, las armaduras de los samuráis, son armaduras del siglo XVII, probablemente provenientes de cristianos japoneses que tuvieron que huir de Filipinas huyendo de las persecuciones, porque estas llegaron a Valladolid en el siglo XIX, no desde Japón, sino desde Filipinas. La cerámica hay expuestas una treintena de piezas desde 1700 hasta 1900. Cerámica Imari, cerámica Kutani y cerámica Satsuma, estos 3 tipos de cerámica. Pues tenemos las lacas desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Estos son para beber el sake, esto es un biombo regalado por una familia de Zaragoza. La vestimenta, el kimono, son un kimono de boda precioso, esto fue regalado por el padre Fernando García Gutiérrez, este jesuita. Este es un kimono artístico de la donación de Gherardi. Estos son 2 detalles de los kimonos. La caligrafía, pinturas japonesas. Estas son algunas de las pinturas donadas por el padre Fernando García Gutiérrez, que se exponen en el museo, grabados. El museo en este momento tiene una colección de más de 1000 grabados japoneses, de los cuales hemos hecho ya una exposición precisamente de este artista, que se llama Yoshitoshi, un artista que a mí me encanta, y vemos ese samurái que está a punto de realizar el seppuku, el cortarse el vientre. Y las fotografías. El museo tiene una colección de más de 1000 fotografías japonesas originales de fotógrafos japoneses y de fotógrafos europeos. Entre ellas, por ejemplo, estas fotografías del fotógrafo Beato, que era un fotógrafo italiano, o estas otras del fotógrafo Raimund von Stilfrid, que era un fotógrafo austríaco, o estas que son mis favoritas del fotógrafo japonés Kusakabe Kimpe. Y hasta aquí, pues hemos llegado. En fin, como os decía, el Museo Oriental es fruto de esa presencia. He desarrollado solamente el primer punto, que es punto de encuentro a través de la exposición permanente. Pues vendría el Museo Oriental es punto de encuentro a través de las exposiciones itinerantes, de las cuales hemos organizado más de 35 que han recorrido 210 ciudades españolas. El Museo Oriental es punto de encuentro a través de sus publicaciones, de las cuales se han realizado más de 45 títulos que suponen un total de 9.200 páginas. Y el Museo Oriental es fruto a través de su página web, con 1.200 imágenes colgadas, más de 300 textos, y que es visitada anualmente por 1 millón de visitantes. Muchas gracias.